Los virus son los microorganismos más pequeños y se los definen como parásitos intracelulares obligados. Esto significa que requieren de la maquinaria biosintética de la célula que infectan para poder sintetizar sus propios componentes y así generar una progenie viral completa. A diferencia de otros microorganismos como las bacterias, hongos, parásitos, carecen del potencial bioquímico y metabólico para generar su propia reserva energética. ¿Qué tan pequeños son los virus? En una escala que comprenda desde las dimensiones percibidas por el ojo humano, escala milimétrica, hasta las dimensiones a nivel molecular, escala en Armstrong, la dimensión de los virus puede oscilar entre los 20 y 250 nanómetros. Es decir, que son más pequeños que las bacterias y los micoplasmas, más pequeños incluso que una mitocondria, y en algunos casos puede ser un poco más grande que un ribosoma celular. Lo importante es recordar que los virus están por debajo del rango resolutivo del microscopio óptico y que solo son visualizables por el microscopio electrónico. Esta figura nos permite referenciar los tamaños de dos virus diferentes, herpes virus de 200 nanómetros y el poliovirus, que tiene un diámetro de 30 nanómetros, son los virus más pequeños, frente a una célula típica célula eucariota. Podemos ver que los ribosomas, por ejemplo, tienen un tamaño algo menor que el poliovirus. Hablemos un poco sobre la estructura de los virus. Los virus están compuestos por material genético, es decir, un ácido nucleico con proteínas virales asociadas que conforman lo que se conoce como core viral. Este core se encuentra en el interior de una estructura proteica denominada cápside viral. Algunos virus llegan a este nivel de organización, es decir, están formados por un core y una cápside y se los conoce como virus desnudos. Otros virus, en cambio, tienen un nivel de organización más complejo, ya que el core y la cápside, denominada nucleocápside, se encuentran cubiertos con una envoltura membranosa proveniente de la célula que infectó. Este virus, que presentan nucleocápside y envoltura, se denominan virus envueltos. Es decir, entonces, que existen dos categorías o dos grupos de virus, que son los virus desnudos, que están conformados entonces solamente por una nucleocápside, y los virus envueltos, que están formados por una nucleocápside más una envoltura. En general, los virus poseen un único ácido nucleico. Este puede ser ADN o ARN. Es decir que entonces podemos clasificar a los virus según el ácido nucleico que posean. Existen los virus que son virus ADN o existen los virus ARN. El ADN viral puede ser bicatenario, como en la mayoría de los virus, o monocatenario, como es el caso de los parvovirus. Además, la molécula de ADN puede ser de cadena lineal o circular, el cual a su vez puede estar en estado superenrollado o relajado. La circularidad del ADN le permite al virus proteger su genoma de la acción de las exonucleasas tisulares y además, como vamos a ver, posibilita a algunos virus a la integración del genoma viral al genoma de la célula huésped que infectó. El ARN viral puede ser monocatenario, como en la mayoría de los virus, o bicatenario, como es el caso de los reovirus o virnavirus. Los virus ARN monocatenarios pueden ser segmentados, como por ejemplo en los arenovirus, en los que hay 2 segmentos de ARN. En los bunyavirus hay 3 segmentos y en el ortomyxovirus, como el virus de influenza, hay 8 segmentos de ARN.
En los virus bicatenarios tenemos el caso de los reovirus, que tienen entre 10 y 12 segmentos de ARN de doble cadena, y los virnavirus, que tienen 2 segmentos de ARN de doble cadena. La cápside viral es una estructura proteica integrada por monómeros proteicos, denominados en su conjunto capsómeros. Estos presentan un ordenamiento espacial que le confieren al virus una determinada simetría. La función primordial de la cápside es proteger al ácido nucleico viral y además, como veremos luego, estos capsómeros presentan distintas actividades biológicas que le permiten al virus llevar a cabo un ciclo completo de replicación. La estructura integrada por la cápside y el ácido nucleico viral se la denomina nucleocápside. Esas cápsides pueden presentar distintas simetrías espaciales. En esta figura vemos 3 ejemplos de simetría de nucleocápsides conocidas. La helicoidal, en la cual los capsómeros se orientan en forma de hélice siguiendo al ácido nucleico viral. Esta simetría se la observa en virus ARN envueltos, como es el caso del virus de influenza, que tiene 8 fragmentos de ARN, cada uno de ellos con simetría helicoidal. O el virus de ébola, que está formado por una gran cadena de ARN con capsómeros ordenados en forma de hélice. Otro tipo de simetría es la icosaédrica. En este caso, los capsómeros están orientados formando cada uno de ellos las 20 caras del icosaedro. Se trata de una estructura cerrada que aloja en su interior el ácido nucleico viral. Este tipo de simetrías se observa en virus desnudos como los adenovirus o picornavirus y en virus envueltos como por ejemplo los herpesvirus. Por último, podemos mencionar otras simetrías denominadas complejas, ya que no se observa una simetría definida. Esta se observa en virus complejos como el virus de la viruela. La cápside entonces está formada por unidades proteicas repetidas que se denominan capsómeros. La función de estos capsómeros es la de proteger al ácido nucleico viral de las nucleáceas tisulares. También en los virus desnudos, los capsómeros posibilitan el ingreso del virus a la célula, permitiendo el inicio del ciclo de replicación viral. También son antígenos que promueven la respuesta inmune del huésped infectado. Muchos de los anticuerpos producidos en el huésped infectado van a estar dirigidos contra estas proteínas, permitiendo en algunos casos la neutralización del virus, evitando de esta manera el inicio del ciclo de replicación. En el caso de los virus envueltos, la nucleocápside se encuentra en el interior de una envoltura fosfolipídica aportada por la célula infectada. La envoltura está tapizada por glicoproteínas virales, es decir, glicoproteínas codificadas por el genoma del virus. En estos virus, las glicoproteínas de la envoltura son las responsables, entre otras cosas, del ingreso del virus a la célula, iniciando de esta manera el ciclo de replicación viral. Algunos virus envueltos, como el virus herpes, tienen una matriz proteica alojada por debajo de la envoltura que se denomina tegumento. Se trata de un complejo de proteínas con diversas actividades biológicas que intervienen en el ciclo de replicación viral. En esta fotografía de microscopía electrónica podemos ver un virus emergiendo por brotación, indicado o señalado por una flecha roja, desde el interior de una célula. Se puede observar que la envoltura del virus es aportada por la membrana plasmática de la célula infectada. Vamos a detenernos unos segundos en definir algunos términos empleados en virología. Se denomina virión al virus completo, es decir, al virus que tiene capacidad infectante. La partícula viral, en cambio, es un término que denomina a una estructura evidenciada por microscopía electrónica que es compatible con el virus en cuestión.
El virus infectivo es el virus capaz de producir un ciclo completo de replicación. Este es un término que se superpone al concepto de virión. Este término permite diferenciarse del virus defectivo que por algún motivo perdió la capacidad de iniciar un proceso infeccioso. El virus atenuado es un virus que ha perdido los factores de virulencia, es decir, es un virus infectivo pero que no produce patología. Vamos a hablar un poco sobre replicación viral y vamos a tocar algunos conceptos generales sobre los mecanismos de replicación viral involucrados. Bueno, las etapas de la replicación viral comprenden la adsorción, que es el contacto del virus con la superficie de la célula, la penetración del virus al interior de la célula, la decapsidación del mismo, es decir, la disgregación de la cápside del virus y la liberación del genoma viral al citoplasma celular, la síntesis de proteínas virales denominadas tempranas, la replicación del genoma viral, luego la síntesis de las proteínas tardías, las proteínas virales tardías, el ensamble o morfogénesis viral, la liberación del virión de la célula y el posterior proceso madurativo de los viriones por fuera de la célula. En la adsorción del virus a la superficie celular interviene una interacción del tipo ligando-receptor. Es decir, que la célula presenta un receptor de superficie que reconoce a una proteína viral como un ligando natural de la célula. Esto se produce porque el virus ha evolucionado y ha logrado producir una proteína de superficie similar a un ligando natural, haciendo que la célula internalice al virus como si estuviera internalizando este ligando. Este paso es crucial para el inicio del ciclo de replicación viral. Podemos decir que toda célula que presente este receptor en su superficie será una célula susceptible de sufrir una infección viral. La especificidad de cada virus por un determinado tipo celular denominada tropismo está fuertemente condicionado por la presencia de los receptores celulares específicos para el virus en cuestión. Sin embargo, como vamos a ver, la presencia de estos receptores es necesaria pero no suficiente para que se produzca el proceso infeccioso. El segundo paso es la penetración del virus al citoplasma celular. En este proceso, el virus es capaz de inyectar el genoma viral al citoplasma celular, permitiendo de esta manera que se inicie el proceso de transcripción y traducción celular de los genes virales. En este punto es de suma importancia para que se pueda producir la replicación viral completa que la célula presente los factores de transcripción necesarios que permitan la síntesis de las proteínas virales codificadas en el genoma viral. Una vez producida la penetración, comienzan a darse los procesos biosintéticos virales. Es decir, que la célula huésped está en condiciones de aportar sus mecanismos biosintéticos de proteínas virales a partir de la transcripción del genoma viral. Es importante remarcar que este proceso puede iniciarse en el núcleo celular y culminar en el citoplasma de la célula, o bien, en algunos casos, todo el proceso se produce en el citoplasma celular. Las proteínas que se sintetizan al principio se denominan proteínas tempranas, también llamadas no estructurales, y las proteínas que se sintetizan en los periodos más avanzados del ciclo de replicación se denominan proteínas tardías, también conocidas como proteínas estructurales.
Estas proteínas estructurales, que como su nombre lo indica, forman parte de la estructura del virión, se acumulan en el citoplasma celular y son ensambladas para formar la cápside viral en un proceso que se denomina morfogénesis viral. En este proceso, las proteínas de la cápside se ensamblan junto al genoma viral formando un virión completo en el caso del virus desnudos, o bien emerge de la célula llevándose membrana plasmática como envoltura en los virus envueltos. Al final del proceso, la progenie viral así formada se debe liberar de la célula para que estos viriones puedan infectar otras células y así propagarse a otros tejidos. Como vimos anteriormente, el primer paso en el ciclo de la replicación viral es la absorción del virus mediada por un receptor a la superficie celular. En algunos casos los receptores celulares involucrados están bien estudiados y conocidos. En esta tabla podemos ver que el receptor del virus de gripe A, por ejemplo, es el ácido ciálico, presente en las células de la mucosa respiratoria. En el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, el receptor celular es el CD4 y sus correceptores CXCR5 y CCR4 presentes en linfocitos T, CD4 y en células macrofágicas. El virus de hepatitis C tienen como receptor a los de las lipoproteínas de baja densidad, de LDL. El virus rabia tiene como receptor al de la acetilcolina, moléculas de adhesión neuronal, factor de crecimiento nervioso, gangliósidos y fosfolípidos. Los rinovirus tienen como receptor las moléculas de adhesión, ICAM1, el virus de hepatitis B, el receptor de inmunidad innata, TLR, y otros no caracterizados aún, los adenovirus de tipo 2, las integrinas, y el poliovirus, las moléculas de las superfamilias de las inmunoglobulinas. En esta figura se muestran tres de las formas más frecuentes de penetración del virus en una célula. En el panel A podemos ver un virus envuelto que penetra a la célula directamente por fusión de su envoltura con la membrana plasmática. Estos virus cuentan con glicoproteínas de fusión que median este proceso. Una vez fusionadas ambas membranas, la nucleocápside viral accede al citoplasma celular iniciándose el ciclo de replicación. Este es el caso, por ejemplo, de algunos virus complejos como los poxvirus. En el panel B podemos ver un proceso de fusión similar al descrito en A, pero en este caso se requiere de la endocitosis del virus mediada por receptor celular. En este caso, la fusión de ambas membranas se produce en el microambiente generado en la vesícula endocítica, denominada endosoma. Este tipo de penetración se da en virus como los herpesvirus. En el panel C podemos ver el mecanismo de penetración de un virus desnudo, como es el caso de los adenovirus. En este caso hay una endocitosis mediada por un receptor celular en donde el virus promueve la lisis de la vesícula endosómica, permitiendo el ingreso de la nucleocápside viral en el citoplasma celular. Vamos a hablar ahora sobre las posibles estrategias de replicación, teniendo en cuenta el tipo de genoma viral que posee el virus. En esta figura tenemos esquematizadas todas las posibles estrategias de replicación de los virus ARN. Independientemente del genoma viral, todos los virus requieren transcribir sus genes a un ARN mensajero que posibilite la síntesis de las proteínas virales. Dijimos que existen virus ARN de simple cadena con polaridad positiva. Grupo 1 arriba a la izquierda. En la figura están indicados como los picornavirus, flavivirus, calicivirus.
y los astrovirus. En estos casos, el genoma viral tiene la polaridad del ARN mensajero celular, por lo cual se inicia inmediatamente la traducción a proteínas virales, ni bien ingresa el genoma al citoplasma celular. El otro grupo, denominado grupo 2, abajo a la izquierda, es el grupo de los retrovirus. Estos virus son ARN de simple cadena con polaridad positiva, pero tienen la característica de que una vez dentro de la célula se comportan como virus ADN. Estos virus cambian su información genómica de ARN a ADN de doble cadena circular por medio del uso de una transcriptasa reversa, que es una ADN polimerasa ARN dependiente. Es decir, que sintetiza ADN empleando como molde el ARN genómico viral. Este ADN de doble cadena migra al núcleo celular, se integra al genoma de la célula huésped formando un provirus que ante algún estímulo externo se transcribe a ARN mensajero mediante la acción de la ARN polimerasa 2 celular, iniciándose de esta manera la replicación viral. ¿Existen virus ARN de simple cadena con polaridad negativa, marcados en la figura como grupo 5, arriba a la derecha, y grupo 6, abajo a la derecha? Todos estos virus requieren que una polimerasa viral transcriba su ARN con polaridad negativa a un ARN con polaridad positiva para su posterior traducción a proteína. En estos casos, esta polimerasa es una proteína constitutiva del virión. Este es el caso de los raptovirus, filovirus, bornavirus, paramixovirus, ortomixovirus y los bunyavirus. En el grupo 6, los deltavirus son virus satélites subvirales del virus de hepatitis B y requieren de la ARN polimerasa 2 celular para la síntesis de ARN mensajero viral. Los grupos 3 y 4 corresponden a los virus ARN de doble cadena, grupo 3 en el centro arriba, y los virus ARN de simple cadena, pero que en su secuencia de ARN hay regiones con polaridad positiva y otras regiones con polaridad negativa, grupo 4 en el centro de la figura abajo. Estos son los llamados ARN ambisentido. Ambos grupos de virus tienen como proteína estructural del virión una polimerasa que le permite la síntesis de los transcriptos virales. Los virus ADN se dividen en tres grupos. Los que son ADN de simple cadena o grupo A, por ejemplo los parvovirus, que en este caso, una vez que el virus ingresa al genoma en el interior de la célula, este ADN de simple cadena pasa a ser un ADN de doble cadena debido a la acción de la ADN polimerasa celular que actúa a nivel del núcleo celular. A partir de este ADN de doble cadena, la célula genera los transcriptos virales, iniciándose la síntesis de las proteínas virales. Existen otro grupo de virus ADN que son de doble cadena, denominados grupo B.
Estos son procesados en el núcleo celular en donde se generan los transcriptos por medio de la acción de la ARN polimerasa celular. En términos generales, las ADN polimerasas celulares son los encargados de generar las copias del genoma viral, permitiendo su replicación. Como ejemplo de este grupo están los virus herpes. Un caso particular es el virus de hepatitis B, grupo C, que son virus ADN de doble cadena en los cuales la célula es la encargada de generar los transcriptos virales, ARN mensajeros, los cuales a su vez serán procesados por una transcriptasa reversa viral que va a sintetizar el ADN genómico viral de doble cadena. La presencia de esta transcriptasa reversa viral le confiere a este virus la característica de un retrovirus. Una vez sintetizados los ARN mensajeros, la célula comienza a sintetizar las proteínas virales. Estas se dividen en proteínas tempranas y tardías. Las proteínas tempranas son las que cronológicamente aparecen primero. Son proteínas que tienen una acción reguladora sobre la síntesis de las proteínas del virus y las copias del genoma viral. Las proteínas tardías son las que se sintetizan en estadios más avanzados y consisten principalmente en proteínas estructurales, es decir, proteínas que forman parte del virión. Estas son las proteínas de la cápside viral, tegumento, polimerasa y, en el caso de los virus envueltos, las glicoproteínas de la envoltura. Una vez sintetizadas las proteínas estructurales del virus y generadas las copias del genoma viral, se produce entonces el ensamblado de todas las partes para generar las progenies de viriones. Este proceso de ensamblado se denomina morfogénesis viral. Se trata de un proceso muy complejo que se puede llevar a cabo en el citoplasma celular o bien en el núcleo o, en algunos casos, en ambos compartimentos celulares. En el caso de los virus desnudos, estos se acumulan en el citoplasma celular y se liberan de la célula por medio de la lisis celular. En el caso de los virus envueltos, estos salen de la célula por medio del proceso de brotación, de manera que la célula permanece viva al menos por un tiempo. Las progenies virales pueden liberarse por lisis celular en el caso de los virus desnudos. Esto se produce por la acumulación de componentes del virus en el citoplasma, llevando al estallido celular, con la consecuente liberación de los viriones. La otra forma de liberación es por brotación, como dijimos antes, típica de los virus envueltos. En este caso, la viabilidad celular perdura, ya que la brotación del virus no requiere de la muerte de la célula infectada. Algunos virus sufren procesos madurativos luego de la liberación de la célula. Este proceso madurativo lleva al virus a adquirir capacidad infectiva. La maduración se produce por acción de proteasas virales que integran el virión y que actúan sobre algunas proteínas virales, tornando al virus con capacidad infectiva. Una vez dicho esto, podemos decir entonces que las proteínas virales pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las proteínas estructurales, aquellas que forman parte de la estructura del virión, por ejemplo las proteínas de la cápside, proteínas y glicoproteínas de la envoltura, enzimas polimerasas como por ejemplo las transcriptasas reversas en los retrovirus, etc. Por otro lado, hay otro grupo de proteínas que son las proteínas no estructurales. Son aquellas que no se encuentran formando parte del virión, pero que es imprescindible su síntesis para llevar a cabo el ciclo de replicación viral.
Estas proteínas, al igual que las estructurales, se encuentran codificadas por el genoma viral. El rango de hospedadores de un virus es el tipo de células que puede infectar. Existen virus que son capaces de infectar a las células animales, denominados virus animales. Estos virus infectan insectos, infectan animales de sangre fría y animales de sangre caliente. Otro grupo de virus son los denominados virus vegetales, que infectan a las células vegetales, tales como el virus del mosaico de tabaco, que es un virus de importancia en la agricultura. Por último tenemos a los denominados virus bacterianos, también denominados bacteriófagos o fagos, en los cuales son muy estudiados como sistemas, modelos de transmisión y diseminación de cierta información genética aportada por el virus, el cual puede diseminarse en una población bacteriana. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los virus que infectan a las bacterias, que en su conjunto se los denominan fagos. Nos vamos a referir principalmente a un fago denominado bacteriófago T4. Este bacteriófago está constituido por una cápside proteica, aquí en este esquema de color negro. Esa cápside está integrada por una cabeza en cuyo interior se aloja el genoma del virus, es un genoma ADN, presenta un cuello y una cola, la cual posee unas fibras, como vemos aquí en este esquema. Estas son las fibras que le permiten al virus alojarse en la pared bacteriana. Otra estructura que le permite al virus también alojarse y fijarse a la pared bacteriana es lo que se denomina la placa basal. Es la que produce una perforación en la pared bacteriana, posibilitando de esta manera la inyección del genoma viral al interior del citoplasma bacteriano, iniciando el ciclo de replicación. Es decir, que esta estructura del bacteriófago T4 recuerda a una jeringa que es capaz de inyectar en el interior de la bacteria el genoma viral, el cual posibilita el inicio del ciclo de replicación. Esta figura ilustra el proceso anteriormente descrito. Vemos en este caso al bacteriófago T4 fijado a la pared bacteriana, inyectando en este esquema. Vemos que el bacteriófago, a modo de jeringa hipodérmica, inyecta, produce a través de esa estructura basal, produce una perforación en la pared, permitiendo el ingreso del genoma viral al citoplasma de la bacteria. En esta figura vemos cómo, esta es una fotografía al microscopio electrónico, vemos cómo el fago se fija a la pared bacteriana y a través de las fibras de la cola inicia el proceso de inyección del genoma. Aquí vemos en esta imagen cómo se produce el contacto entre la pared de la bacteria y la placa basal del fago, permitiendo la contracción de la vaina
y la inyección del ADN genómico, llegando el ADN al interior del citoplasma bacteriano. Bueno, como dijimos, el ciclo de replicación del fago se inicia con la inyección del genoma al citoplasma bacteriano. Existen dos ciclos de replicación viral. Uno es el denominado ciclo lítico, que es este más exterior, ya que se produce, como vemos aquí, la lisis de la bacteria infectada, produciéndose entonces la liberación de virus completos al medio extracelular, lo cual permite la diseminación, como vamos a ver, del virus a otras bacterias. Una vez entonces, y por otro lado tenemos otro ciclo que es el ciclo lisogénico. En este ciclo de replicación lisogénico no se produce la lisis bacteriana. Como hemos visto anteriormente, una vez ingresado el genoma al interior de la bacteria, comienzan a actuar las enzimas bacterianas, los mecanismos biosintéticos bacterianos, tanto de transcripción como de traducción a proteínas, lo cual va a llevar a que se genere una copia de genomas ADN virales y de estructuras proteicas que se ensamblarán produciéndose virus completos, los cuales se acumularán en el citoplasma hasta que se produzca el estallido citoplasmático, el estallido bacteriano, llevando entonces a la lisis y muerte de la bacteria y a la diseminación del virus a otras bacterias vecinas no infectadas. Por otro lado, se puede dar otro ciclo de replicación viral, que es el denominado ciclo lisogénico o no lítico. En este caso, el genoma viral que se incorpora al citoplasma bacteriano interactúa con el genoma bacteriano, produciéndose lo que se conoce como la integración del genoma viral al genoma bacteriano. Es decir, que a partir de este fenómeno, esta bacteria va a tener en su genoma incorporado genoma viral con los genes virales o genes propios del virus que están incorporados al DNA cromosómico de la bacteria. La replicación bacteriana lo que va a llevar es a la producción de una progenie de bacterias en la cual va a contener esa progenie DNA viral en su cromosoma. Es decir, que es un mecanismo en el cual se produce la diseminación en la población bacteriana del genoma viral sin producirse la lisis bacteriana. En algún momento, esa progenie de bacterias que portan al genoma viral, que también se lo conoce como provirus, esa progenie de bacterias comenzará a producir una progenie de virus completos, es decir, que este provirus va a ser entonces transcripto y traducido por los mecanismos biosintéticos de la bacteria, generándose una progenie de virus que van a ser liberados al espacio
extracelular. Es decir, que estos virus tienen dos formas de diseminarse en la bacteria: a través de un ciclo lítico, produciendo entonces la lisis bacteriana y diseminación del virus al espacio extracelular, y un ciclo lisogénico en el cual lo que se replica es el genoma del virus. Sin embargo, en algún momento estas bacterias van a producir virus completos que también van a ser liberados al espacio extracelular. Los fagos son de importancia en la industria de alimentos. Los bacteriófagos son de amplia distribución y acompañan a la leche desde la etapa de su recolección. Estos fagos entonces pueden ser inactivados a través de un tratamiento térmico, por ejemplo 30 minutos a 63 u 88 grados,
o bien mediante el uso de ciertos desinfectantes químicos. Son especialmente importantes los fagos en los procesos de elaboración de quesos, ya que atacan y destruyen, mediante un ciclo lítico de replicación, a la mayoría de las bacterias lácticas, impidiendo de esta manera el proceso normal de maduración o bien tornándolo lento e ineficiente. Vamos a mencionar algunos conceptos generales de patogenia viral. ¿Qué es la patogenia? Se refiere a todos los eventos desencadenados por un virus en un huésped infectado. También la podemos definir como la capacidad de un virus de producir una enfermedad. El tipo de patología que produzca un virus dependerá del o los tejidos u órganos involucrados en la infección, que a su vez será una consecuencia del tropismo viral. Así, los virus que producen hepatitis son hepatotropos, los virus que producen una enfermedad en el sistema nervioso se dice que son neurotropos, como es el caso del virus de herpes simple, rabia. El virus de VIH es linfotrópico porque tiene tropismo por los linfocitos TCD4 y otras células también, etc. ¿Cuáles son algunas de las características de las enfermedades virales? Las infecciones virales pueden ser subclínicas, es decir, que pueden no producir una patología manifiesta. Otras de las características es que distintos virus pueden producir similar sintomatología o bien el mismo virus puede producir sintomatologías diferentes dependiendo del órgano que afecte. Otra característica de las enfermedades virales es que la misma se produce por factores aportados por el virus y también factores aportados por el propio huésped infectado. Ambos factores aportan elementos que condicionan la evolución de la infección viral. La patogenia viral surge entonces como consecuencia de una respuesta a nivel celular condicionada por factores virales, junto a una respuesta propia del huésped infectado, aportados principalmente por la respuesta inmunológica del huésped, así como su rango etario, estado nutricional, etc. Veamos algunas definiciones que debemos tener en claro a la hora de hablar de patogenia viral. Patogenicidad, ya lo hemos definido previamente como la capacidad de producir una enfermedad. Virulencia es una característica propia del virus y se refiere a la gravedad de la infección que produce. Susceptibilidad se refiere a la capacidad de un tejido de permitir el ingreso del virus a su interior sin que necesariamente se establezca un ciclo completo de replicación. Son susceptibles las células que tienen receptores celulares que permiten el ingreso del virus. En cambio, son permisivas las células que tienen receptores y además permiten al virus completar su ciclo de replicación completo. Por último, el tropismo se define como la preferencia de un virus por un determinado tipo celular y no por cualquier otro. Se entiende entonces que el tropismo está condicionado por la presencia de receptores celulares, así como la presencia de factores de transcripción celular que permitan establecer el ciclo completo de replicación. Vemos que tropismo celular y permisividad son dos conceptos muy similares. Veamos la patogenia a nivel celular, es decir, qué efectos puede producir un virus en una célula. El efecto patogénico viral sobre una célula se lo denomina citopatogenia viral. Estos efectos se producen como consecuencia del ciclo de replicación en la célula. En el caso de una infección abortiva,
la infección no progresa por falta de los factores celulares necesarios para que se lleve a cabo un ciclo completo de replicación, a pesar que el virus ha logrado ingresar a la célula. En los casos en que el virus logre realizar un ciclo completo de replicación en la célula, el virus puede matar a la célula por lisis celular. Esto se produce principalmente con virus desnudos que, como hemos mencionado previamente, se acumulan en el citoplasma celular, llevando al estallido de la célula con la consecuente liberación de los viriones al espacio extracelular. Los virus envueltos, en cambio, que salen de la célula por brotación, dan infecciones persistentes debido a que el virus no necesita de la lisis celular para ser liberado al espacio extracelular. Este tipo de infecciones persistentes pueden ser crónicas, es decir, que no hay lisis celular, pero hay una producción continua de viriones emergiendo al espacio extracelular. Otro tipo de infecciones persistentes son las latentes, en las cuales no hay producción de viriones, ya que el genoma viral se encuentra integrado al genoma de la célula huésped, por lo cual desaparece durante un tiempo todo vestigio de infección viral. Sin embargo, el genoma del virus se encuentra en la célula infectada. Por último están las infecciones transformantes, es decir, son infecciones que alteran el ciclo celular o bien tienen un efecto oncogénico sobre la célula, haciendo que éstas se inmortalicen como células tumorales. Los factores de virulencia son aquellos factores virales o del huésped que afectan la patogenicidad viral. Esos factores involucran la eficacia de la multiplicación viral aportada por los factores de transcripción celular, la transmisión del virus a distintos tejidos, la capacidad del virus de acceder a su tejido blanco y la capacidad del virus de evadir la respuesta inmunitaria del huésped. Estos factores de virulencia le garantizan al virus su supervivencia, diseminación y replicación en el huésped. La atenuación viral son todos los elementos que pueden llevar al virus a perder sus factores de virulencia. Esa atenuación puede lograrse replicando el virus en condiciones de laboratorio, como a través de maniobras genéticas que inhiben los genes de patogenicidad. La atenuación viral permite desarrollar cepas virales útiles como agentes vacunales. ¿Por qué enferma un virus? Básicamente porque puede alterar la funcionalidad del tejido que infecta y también por acción del sistema inmunológico. En todos los casos es necesario que el virus atraviese las barreras protectoras del huésped, evadir el control inmunitario montado sobre estas barreras protectoras, deben alterar o destruir a las células del tejido que infectan y además desencadenar una fuerte reacción inflamatoria. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los virus que afectan a los vegetales, que en su conjunto se los denominan fitovirus. El fitovirus más importante es el denominado virus del mosaico del tabaco. Debe su nombre a que fue aislado a partir de lesiones encontradas en las hojas del tabaco. Son lesiones que recuerdan a un mosaico con una clara pérdida de la pigmentación de la hoja. Estos son virus, esta es la morfología del virus, son como unos bastones largos de 300 nanómetros de longitud y está constituido por una molécula de ARN que está formando una hélice, y esta molécula de ARN está íntimamente asociada a proteínas que se denominan capsómeros y que forman, al estar
al seguir la morfología de la hélice, la morfología de la cápside del virus es helicoidal. Por eso se dice que estos virus tienen simetría helicoidal. Bueno, simplemente vamos a mencionar algunos ejemplos. Este virus del mosaico del tabaco no solo afecta al tabaco, sino que hay un virus que se denomina el virus mosaico del pepino, que afecta a la hoja del pepino, también a la calabaza. Aquí vemos este punteado que lo da la infección por este virus en la hoja de la calabaza, en la alfalfa. En los tomates, el virus del mosaico del tomate, denominado virus del mosaico del tomate, vemos también la típica lesión en mosaico con pérdida de pigmentación, tanto en el tomate como en la hoja. Aquí vemos también tomates verdes con lesiones típicas producidas por este virus. Es importante remarcar que este virus no infecta al hombre, no afecta a la salud humana, porque ya que no tiene tropismo por los tejidos humanos. Quería mencionarles, por último, algunos virus. Son virus que sí afectan al humano y que son principalmente transmitidos por alimentos. Estos virus se denominan virus entéricos, ya que son virus que se alojan en el intestino, producen infección intestinal y posteriormente de producir una infección en el intestino, estos virus ingresan al torrente circulatorio, la sangre, y se diseminan a través de la circulación sanguínea e infectan a otros tejidos. Estos virus entonces son transmitidos a través de alimentos. Al ser entéricos, como dijimos, replican en el intestino delgado, y infectan por vía oral, o sea, estos virus se ingieren a través de alimentos contaminados, principalmente el agua contaminada, y son eliminados por las heces, es decir, que estos virus se diseminan por contaminación fecal oral. Y la ingesta de estos virus provienen de la ingesta de alimentos contaminados. Como decimos aquí, entonces el agua es el primer vehículo de diseminación de estos virus entéricos. Estos virus entéricos que se los encuentra en las heces humanas pueden ya sea contaminar las manos, y a través de esas manos contaminadas, si se manipulan alimentos, estos virus pueden diseminarse a través de los alimentos y entonces infectar al consumidor de estos alimentos contaminados. Por otra parte, los abonos empleados también pueden contaminar tanto las frutas y las hortalizas, que si no tienen una correcta higiene van a ser consumidas por una persona en la cual es probable que se contamine con este tipo de virus entéricos. Esos abonos también pueden contaminar las aguas, y esas aguas, al ser consumidas, esas aguas contaminadas, también pueden favorecer la infección por enterovirus. También las aguas residuales, esas aguas residuales pueden contaminar a moluscos, principalmente aquellos moluscos que sean bivalvos, que como sabemos son moluscos que filtran grandes volúmenes de agua y acumulan muchas partículas en sus tejidos. Entre ellos acumulan también a los enterovirus que son contaminantes de estas aguas. En la ingesta también de estos moluscos crudos
pueden favorecer, pueden llevar a la infección por estos virus entéricos. Los virus entéricos entonces se replican en el intestino de los individuos infectados y se transmiten, como dijimos previamente, por vía fecal oral a través de la ingesta de agua y alimentos contaminados. Tienen una particularidad que son capaces de sobrevivir al ambiente ácido del estómago y además soportan condiciones ambientales, ya sea la temperatura o el frío, y persisten vivos o infectivos por mucho tiempo en las aguas contaminadas. También estos virus, una vez que atravesaron la acidez estomacal, acceden a las condiciones alcalinas del intestino delgado y resisten las enzimas intestinales que degradan a distintas proteínas. Estos virus están protegidos de estas enzimas y, como dijimos, resisten condiciones ambientales en las cuales hacen que estos virus puedan persistir por mucho tiempo en aguas contaminadas. Aquí vemos una imagen que muestra una estructura típica de estos enterovirus. Son virus que tienen genoma ARN y son virus desnudos y tienen este tipo de simetría. Cada una de estos elementos son proteínas de la cápside viral. Los enterovirus ingresan ya sea por la ingestión de alimentos contaminados o por la entrada por las vías respiratorias superiores a través de los aerosoles, ingresan, acceden a la mucosa orofaringea y ahí replican y tienen acceso al torrente circulatorio, a la diseminación por sangre. La presencia de virus en sangre se denomina viremia. Por otro lado, el virus va a ser ingerido, va a atravesar la acidez estomacal. Como dijimos, este virus tiene una gran resistencia a los pH ácidos y va a acceder al intestino delgado, que es donde va a replicar, y en esa replicación también va a acceder a sangre y también se va a diseminar por sangre, estableciéndose entonces una viremia primaria y posteriormente una viremia secundaria. Existen diversos enterovirus que tienen o producen patologías diferentes. Por ejemplo, el poliovirus y el virus Coxsackie pueden producir infecciones en el cerebro y producir cuadros de encefalitis o parálisis. Por otro lado, también hay virus polio y Coxsackie y ecovirus que producen meningitis, o sea que infectan las meninges, produciendo un cuadro inflamatorio y produce el cuadro típico de meningitis. Por otro lado, está la hepatitis A, el virus de hepatitis A, que es otro enterovirus, que infecta el hígado y produce un cuadro infeccioso denominado hepatitis A. Otro grupo de virus, como el Coxsackie A o los ecovirus, que producen infecciones en piel, produciendo una patología que se llama herpangina, que es un cuadro eruptivo, tanto en manos como en los pies. Por otro lado, están también los ecovirus y virus Coxsackie A y B, que pueden producir infecciones en los músculos cardíacos, produciendo cuadros de miocarditis, pericarditis y pleurodinia. Como vemos, los enterovirus constituyen un grupo de patógenos que son de importancia epidemiológica, ya que producen cuadros infecciosos, en algunos casos muy graves. Estos virus, como dijimos, se eliminan por heces, contribuyendo de esta manera a la contaminación ambiental, ya sea de las aguas
o del medio ambiente en el cual se encuentra la persona infectada. Como dijimos, los enterovirus son virus desnudos que tienen un genoma ARN. Son los virus más pequeños que hay. Hemos mencionado varios enterovirus, entre ellos mencionamos a la hepatitis A. Este virus se lo encuentra, es particularmente frecuente en los alimentos frescos, cuya transmisión se debe principalmente al agua de riego y a contaminación por materia fecal. Por otro lado, tenemos un grupo de virus que no hemos mencionado, pero que también constituyen otros virus que se diseminan por esta vía, que son los norovirus. Producen infección gastrointestinal que se caracteriza por una diarrea muy importante y que desaparece espontáneamente. Y pese a esto, la infección es capaz de transmitirse de persona a persona. El poliovirus, que también produce infección gastrointestinal, que se resuelve espontáneamente, pero que produce posteriormente infecciones en el sistema nervioso central, produciendo cuadros de parálisis de miembros inferiores. Estas infecciones se pueden prevenir a través de la vacunación, por la vacuna Salk. Ya la Sabin se ha quitado del Programa Nacional de Vacunación. Los norovirus y el virus de hepatitis A, también los otros enterovirus que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero principalmente estos, se los pueden encontrar en los moluscos bivalvos, almejas, berberechos, mejillones, ostras, cuya transmisión se debe al agua contaminada. Como dijimos, estos moluscos tienen la capacidad de filtrar grandes volúmenes de agua. Y en ese filtrado retienen todas las noxas presentes en el agua en el cual se encuentra. Si esa agua está contaminada con materia fecal, se van también a incorporar todos los contaminantes provenientes de esa materia fecal. Y si estos moluscos bivalvos, en muchas oportunidades, estos moluscos se consumen crudos, sin cocinar, por lo cual constituyen una fuente de contaminación importante. Los norovirus y hepatitis A en los alimentos se encuentran en los alimentos que están listos para consumo, contaminados durante su manipulación en la cadena de producción. Es decir, no solamente dependen del alimento que estemos contaminando, sino también están presentes en los alimentos que se han contaminado por malas condiciones higiénicas en la manipulación. Por último, la mejora en las redes de vigilancia epidemiológica y el desarrollo y estandarización de metodologías analíticas son las que van a contribuir a la valoración de una forma más objetiva cuál es la incidencia real de los virus y de sus vías de diseminación en la epidemiología de este tipo de microorganismos.